No entendemos los tiempos de Dios, pero también no hemos entendido la fiesta del Señor, en el cual el Nuevo Testamento dice que son sombras proféticas de cosas por venir. Las profecías en las fiestas del Señor, presentado por Michael Root. Shalom, este es Michael Root en los jardines del Ofel en Jerusalén. Estoy de pie frente a los escombros del templo de Jerusalén, que fue destruido por el general Tito y las legiones romanas en el año 70 de la era común. El monte del templo fue limpiado de todo último vestigio del templo del Señor, y con la destrucción de los edificios, cesaron todos los ensayos que eran parte de las fiestas del Señor. Las sombras proféticas de cosas buenas por venir eran el diario vivir de los sacerdotes. Llegaron a un fin abrupto cuando los hijos levitas de Sadoc fueron asesinados y expulsados de la cima de esta montaña. Desde ese día fatal, fueron desarrolladas tradiciones por parte de los judíos que reemplazaron los ensayos complicados que una vez fueron parte integral de la fiesta del Señor. Estos ensayos que fueron establecidos le fueron dados a Moisés y al rey David por medio de la revelación divina. Fueron reemplazados por tradiciones que podían ser practicadas en los hogares y las sinagogas de los judíos. Estas tradiciones nos ayudan a recordar los ensayos que una vez formaron parte del servicio del Templo Santo. Sin esas tradiciones, los ensayos detallados en las fiestas del Señor se habrían perdido en la antigüedad. Sin esos oráculos vivos de Dios que fueron encomendados a los judíos y las tradiciones que hacen que se recuerden, mucho del Nuevo Testamento sería incomprensible para la iglesia cristiana occidental. Sin un entendimiento del servicio del templo que era parte de la vida de Pablo el apóstol, gran parte de lo que él escribe caería en oídos sordos. Oídos que no tienen contexto para entender las cosas que prácticamente han estado extintas en los últimos 2000 años. Sin una comprensión de la fiesta del Señor, la base de la profecía bíblica permanecería enterrada bajo los escombros del templo. Únase a nosotros en los estudios de televisión de Lester Summerall, donde esta presentación de multimedia de La profecía en la fiesta del Señor se grabó ante estudiantes de la profecía bíblica reunidos por el Club de la Profecía. Esto es Profecía Bíblica 101. Ahora, episodio número 2 de una serie de 26 partes sobre las profecías de las fiestas del Señor. Un ladrón en la noche. Yochanan fue un seguidor judío del Mesías judío durante el siglo I. Y es en su evangelio, en su registro, donde dice: no he escrito todo lo que podría escribirse o debería escribirse. El mundo no sería capaz de contener todos los rollos de las cosas que deberían escribirse acerca de Jesús de Nazaret. Continúa: pero he escrito esto para que ustedes puedan saber que Yahshua de Nazaret es el Mesías, el unigénito de Dios, para que creyendo puedan tener vida a través de su nombre. Ahora, ¿cómo es que un discípulo judío del Mesías prueba a su cultura, a su gente, que Yahshua es el Mesías? ¿Cómo lo hace? De todas las cosas que podrían y deberían escribirse, el mundo no siendo capaz de comprender los rollos, que es lo que él selecciona y usa para probar que él es el Mesías. Juan muestra cómo Jesús de Nazaret cumplió las fiestas del Señor durante la primavera, en la manera en que habían sido ensayadas año tras año, siglo tras siglo, por más de 1000 años. A todo Israel se le exigía que subiera a Jerusalén a celebrar las fiestas. Estos ensayos cada año, cada uno de las fiestas era una sombra profética. Cada una de estas fiestas estaba inmersa en esta expectativa. Esta podría ser la vez cuando se revela el Mesías. Cada vez que veníamos a las fiestas, era con esta expectativa. Este puede ser el año. Subíamos y nos purificábamos. Hacíamos el mikvah, nos sumergiríamos o bautizaríamos antes de que empezaran las festividades, esperando que tal vez ese sería el año que vendría el Mesías. Vemos que el Evangelio de Juan da detalles de cómo Yahshua de Nazaret cumplió cada detalle de las fiestas de la primavera en la manera en que se habían enseñado durante miles de años. El Evangelio de Juan realmente no se puede entender desde una perspectiva gentil, occidental. Está completamente removido de las fiestas del Señor. Conforme leemos las Escrituras, a menos que entendamos las fiestas y entendamos lo que sucedía, realmente no podemos ver el cumplimiento de todos los cuadros. Hoy en día vamos a analizar estas cosas. Habrá una explosión en su mente.
Habrá una perspectiva que lo cambiará a usted para siempre. Usted saldrá de aquí como una persona pensando en forma diferente. No hay nada que usted pueda hacer al respecto. Porque cuando empiezan a fluir los ríos en forma de corrientes en su mente, cambiará una idea para siempre. Usted tendrá una comprensión diferente de las Escrituras y cómo se aplicará en su vida. El mismo escritor, Juan, al final de su vida, escribió el libro del Apocalipsis. Yo lo llamo el Evangelio de Apocalipsis. El Evangelio significa buenas nuevas para quienes aman su venida, para los que se anticipan la venida del Mesías a gobernar y reinar como rey conquistador, como el hijo de David. Es buenas noticias. Vemos en el libro de Apocalipsis, el mismo escritor, Juan, detalla la manera en que las fiestas del otoño se van a cumplir en sus días, en su propia hora, en el momento exacto, así como han sido ensayadas durante miles de años y miles de años. También se nos muestra esto en los evangelios. Vemos a Yahshua, el Mesías, cómo enseña, cómo interpreta las fiestas del Señor. Porque el templo fue destruido 40 años después de la muerte, sepultura, resurrección y ascensión del Mesías. Como la destrucción del templo, cesó efectivamente el sacerdocio y ya no ocurrieron más ensayos. Lo que sucedió entre los judíos conforme se esparcieron alrededor de la tierra y se dispersaron sobre 3 diferentes continentes, es que hubo recuerdos implementados para recordar la manera en que solían hacer las cosas y la manera en que esos ensayos solían ocurrir. Entonces, aún existen estas cosas, aún podemos ver cómo el Mesías interpretó las fiestas del otoño, y en el libro del Apocalipsis vemos cómo las fiestas del otoño serán cumplidas. Una vez más, si todo lo que hemos conocido han sido festividades paganas, y si hemos sido completamente despojados de nuestra herencia de la fiesta del Señor, el libro de Apocalipsis no se puede entender. Lo que vamos a hacer es a divorciarnos de la adoración pagana a Dios Sol, y todas las fiestas y festividades asociadas con él. Vamos a ir a la fiesta del Señor. Veremos que era lo que los seguidores judíos del Mesías veían y entendían en el siglo I. Esta es una de las cosas que son más emocionantes para mí, y viajo enseñando a los seguidores del Mesías judío, quienes son, mayor parte, son gentiles. Esto es realmente increíble. Esto es increíble. ¿Quién realmente lo habría esperado? Hace aproximadamente 2000 años, en el día de Pentecostés, en un día santo de Shavuot, el Espíritu Santo fue derramado. La mayoría de los cristianos ven eso como el comienzo de la iglesia. De ese día hasta que la casa de Cornelio, quienes fueron los primeros gentiles traídos a la fe en esos primeros 15 años, no había seguidores gentiles del Mesías judío del todo. Ninguno, ni siquiera uno. Había decenas y tal vez centenas de miles de judíos que creían y dieron sus vidas para predicar las buenas nuevas del Mesías a los gentiles. Así fue como los gentiles llegaron a oír. Eran buenas nuevas para los gentiles. Ahora, después de todo este tiempo, somos una gran familia feliz. Todos seguidores del Mesías, hijos del pacto. Es un tiempo emocionante para nosotros. Hay cosas en las que no estaremos de acuerdo. Sucede en toda buena familia. Van a haber desacuerdos. Como digo a menudo, si usted y yo no podemos encontrar nada en que estar de desacuerdo dentro de los primeros 3 minutos de reunión, unos con otros, ninguno de nosotros es muy inteligente. Pero ese no es nuestro objetivo aquí. Nuestra meta es proveer unos para otros para que estas cosas sean comprensibles. Hay algunas cosas en las palabras de Dios que simplemente no son suficientemente claras para que haya consenso. Siempre hay algo sobre lo cual usted puede tener una opinión diferente, como se dice a menudo. Si uno pone a 2 judíos en una habitación, se van a encontrar al menos 3 opiniones. Al final de todo argumento, lo que decimos es: cuando venga el Mesías, interpretará estas cosas. Cuando venga el Mesías, interpretará la Torá, interpretará la palabra, la entenderemos entonces. Así que en los evangelios vemos donde el Mesías ha interpretado los ensayos, ha interpretado la Torá, las doctrinas, mandamientos y reglas religiosas y regulaciones que los hombres han amontonado sobre la gente
para manipular, controlar y obligarlos a hacer lo que los líderes religiosos quieren que ellos hagan. El Mesías vino a eliminar todo eso. Él removió la autoridad y las doctrinas de mandamientos de hombres y expuso el corazón de la Torá. Eso es parte de lo que vamos a poder ver conforme examinamos las fiestas del Señor. Para eso quisiera que vayamos a Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5. Y capítulo 5 leemos lo que el rabino Shaul, que conocemos como el apóstol Pablo, por supuesto, era un rabino hebreo, un rabino judío. Era un maestro de la Torá y a través de sus cartas constantemente está citando la Torá. Leemos lo que escribió el rabino Shaul, pero los tiempos y las estaciones, hermanos, ustedes no tienen necesidad que yo les escriba. ¿Por qué no era necesario que Shaul les escribiera a sus creyentes en Tesalónica concerniente a los tiempos y a las estaciones? Primero que todo, todos seguían el calendario de Dios. Esta era su cultura. Esta era la manera en que ellos vivían desde el momento en que nacían. Esta era la manera en que reconocer los tiempos de Dios, donde los días empezaban a la caída del sol y los meses empezaban con el primer rayito de la luna nueva. La manera de reconocer el tiempo de Dios era la manera en que vivía esta gente. La palabra estaciones aquí y en todas las escrituras hebreas, la palabra estaciones es la palabra moedín. La palabra moedín se refiere a los tiempos señalados o las fiestas del Señor. Son los cuadros proféticos de las cosas por venir, puesto que sus estaciones en su mayor parte describían cómo vivían sus vidas en ese tiempo. Esas personas en esa cultura no podían imaginar jamás que 2000 años más tarde el mundo entero estaría viviendo bajo un reconocimiento del tiempo completamente divorciado de la manera en que Dios reconoce el tiempo, y que el mundo entero completamente lo habría abandonado en el futuro. Y quienes dicen que son seguidores del Mesías habían heredado celebraciones con nombres paganos y que en su mayor parte describen festividades religiosas y que habrían abandonado las fiestas del Señor, que son los cuadros proféticos por los cuales todos los creyentes del siglo I vivían sus vidas. Sigue diciendo, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor o el milenio del Señor viene como ladrón en la noche. Cada vez que uno oye la palabra come, usada como una conjunción en las escrituras, es una figura del lenguaje. Esta figura del lenguaje se llama símil. En otras palabras, hay semejanza que se puede extraer de cómo el día o milenio del Señor viene como ladrón en la noche. En nuestra cultura sabemos cómo viene un ladrón en la noche. Se mete a la casa, agarra un bate de béisbol, lo deja sangrado a uno, se lleva el carro, sus joyas y todo está en su cultura, es lo que escribió esta escritura. Para ver lo que realmente se está diciendo aquí, tenemos que regresar a la cultura y ver lo que sucedía en ese tiempo, para obtener una comprensión completa de la figura, del lenguaje y de lo que comunica. Cada noche en el monte del templo había un sacerdote cuya tarea era cuidar el fuego bajo el altar de bronce. Tenía que mantener el fuego encendido toda la noche, no el rojo vivo, sino solo suficiente de manera que en la mañana el fuego pudiera ser reavivado rápidamente, luego la hora de la ofrenda de los sacrificios de la mañana, durante los cuales se quemaba un cordero macho de 1 año, para que el fuego estuviera listo para ser calentado. La función de ese sacerdote era estar despierto toda la noche y cuidar el fuego. Era un siervo seleccionado para esa tarea esa noche. Si ese sacerdote subía al monte, le echaba leña al fuego y lo ponía al rojo vivo, y luego se iba a acostar, podía experimentar algo que sucedía con bastante frecuencia. El Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, subía al monte del templo en la madrugada o a la medianoche para ver si el siervo estaba haciendo su trabajo que se le había encomendado. Si encontraba que el sacerdote de turno había atizado el fuego para que tuviera suficientes brasas para luego quedarse dormido, el sumo sacerdote subía al altar, conseguía una de las bandejas, echaba unas cuantas brasas rojas, las soplaba bien para que estuvieran bien rojas y calientes, luego calladamente, como un ladrón en la noche,
se iba a donde estaba el sacerdote profundamente dormido y cuidadosamente le vaciaba esos carbones rojos en su jalavía, en sus vestiduras de lino, ahí donde estaba acostado. Las derramaba alrededor de sus pies. Conforme derramaba las brasas alrededor del sacerdote, se quedaba aún más profundamente dormido al estar confortablemente calentado por las brasas que están en sus cobijas. Pero en unos pocos momentos sus vestiduras prendían fuego y el sacerdote era despertado. Se quitaba la ropa que ardía y salía corriendo del templo, completamente exponiendo el siervo perezoso que era. Ese es el cuadro del ladrón en la noche. Cada vez que las escrituras usan esa terminología o frase, el día del Señor viniendo como el ladrón en la noche, siempre se refiere a Yahshua viniendo a los malvados, a los perezosos, a los dormilones que no están haciendo su obra, a quienes están golpeando a sus siervos borrachos y maltratando a sus siervos. Es a quienes Él viene como ladrón en la noche. Nunca debemos relacionar el día del Señor viniendo sobre nosotros como ladrón en la noche. Cada vez se usa con una connotación negativa. No debemos estar dormidos, tenemos que estar haciendo la obra que Él nos encomendó hacer. Siguió diciendo, puede que cuando digan paz y felicidad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Les gustaría a usted ser parte integral del grupo en particular sobre el cual viene destrucción repentina? Realmente no creo que ninguno de nosotros quisiera estar asociado con eso. Son ellos los que dicen paz y seguridad. Están clamando por paz y seguridad. De hecho, en los periódicos, el otro día vi donde Barak había convocado a todos a orar por la paz y la seguridad. Estas fueron sus palabras reales. También dice, cuando clamen por paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de parto de una mujer encinta. Ahora, la palabra como es una conjunción y una figura del lenguaje. La figura del lenguaje es ¿cuál? Un símil. En otras palabras, son semejanzas que se pueden extraer de cómo llegan los dolores de parto a una mujer. Tenemos que ver esa figura del lenguaje y ver el paralelismo. Ahora déjeme preguntarle, ¿cómo es que llegan los dolores de parto a una mujer? ¿3 semanas después de que queda embarazada? No, cuando se le cumple el tiempo, ahí es cuando empiezan los dolores de parto. En ese momento, ya sea que ella esté lista o no, no importa porque ese bebé viene y va a nacer. Dios ha hecho andar su plan y cuando se cumple el plan, el tiempo, cuando empieza el día del Señor, cuando empieza el 7º mes del Sauro milenial, los dolores del parto van a ser extremadamente severos. Esos son los dolores de parto que darán como resultado la venida del Mesías. La venida del Mesías. En otras palabras, el Mesías no va a venir como un bebé esta vez, Él viene como el rey conquistador. El mundo es el que va a sufrir los dolores de parto esta vez. María estuvo con dolores de parto la última vez. El mundo es el que va a estar con dolores de parto esta vez porque va a dar a luz al Mesías, quien va a gobernar la tierra con varas de hierro. Es esta revelación hacia la que miramos en este tiempo en particular. Ahora, las siguientes palabras escritas sobre este particular dicen, pero ustedes, hermanos, no están en oscuridad para que ese día les sobrevenga. La palabra pero es una vez más una conjunción, es una conjunción de contraste. Introduce un contraste. No tenemos que estar en la oscuridad para que ese día no sobrevenga como ladrón. Somos hijos de la luz, hijos del día. Tenemos que conocer los tiempos y los moedín, sus fiestas, sus cuadros proféticos, que es como Dios contó al final desde el principio. No se espera que el día o milenio del Señor caiga como ladrón en la noche. Los dolores de parto no tienen que venir sobre nosotros, estando completamente desprevenidos, porque tenemos que ser hijos de la luz. Conforme entendemos los tiempos de Dios y los moedín de Dios, veremos que este es un tiempo para prepararnos para las cosas que tienen que suceder. Y Pablo escribió a los creyentes de Roma haciéndoles una pregunta retórica.
puesto que él no esperaba que ellos le contestaran inmediatamente. Dice la pregunta, ¿qué ventaja tiene el judío? Bueno, ¿qué ventaja tiene el judío? Si usted le hiciera esta pregunta, la mayoría de las personas dirían, bueno, ninguna, Dios acabó con los judíos, Dios los ha abandonado. Y los cristianos, los gentiles, han reemplazado a los judíos. No están llamados en el plan de Dios. Esa es la manera en que muchas personas han estado diciendo. Pero ¿qué dijo Pablo? ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Qué ventaja tienen los judíos? Él contestó, mucha y en gran manera. Mucha y en gran manera. De todas las ventajas que se puede pensar en una cultura y en una familia en la cual a usted se le enseña la Torá, los 5 libros de Moisés, las instrucciones básicas de Dios para la vida, de todas las ventajas de ser creado de modo que cuando usted se levanta en la mañana, cuando camina, cuando se acuesta en la noche, cuando se sienta a la mesa, de ser enseñado la palabra de Dios para toda su vida, de todas las ventajas que dice, principalmente porque a ellos le fueron encomendados los oráculos de Dios. De todas las ventajas, la ventaja principal es que a Israel se le encomendó la palabra de Dios. Son comunicaciones tan importantes que de todas las ventajas, es la ventaja más grande. En Hebreos dice que para cuando ustedes ya deberían ser maestros, ustedes necesitan que uno les enseñe de nuevo los principios elementales de los oráculos de Dios. ¿Cuáles son esos oráculos que son tan fundamentales, tan primarios, que ni siquiera deberíamos abrir la boca como maestros hasta que al menos hayamos entendido estos oráculos básicos? Y Pedro dijo, si algún hombre ministra, si algún hombre enseña, si algún hombre habla, que hable de los oráculos de Dios. ¿Cuáles son esos oráculos que son principios básicos que debemos tener antes que digamos algo o ministremos? Se están enseñando hoy en día, se enseñan hoy en día, ¿entienden al menos la gente estas cosas entre aquellos que dicen que son seguidores del Mesías? Fue Esteban quien dijo, nuestros padres recibieron los oráculos vivos para dárnoslos. ¿Cuáles son esos oráculos vivos que los padres de Israel, Abraham, Isaac y Jacob, hasta las 12 tribus recibieron para pasárselas a sus descendientes generación tras generación? ¿Cuáles son esos oráculos vivos? La palabra oráculo suena un poco místico, ¿verdad? No se usa muy comúnmente hoy en día. Pero la palabra oráculos es la palabra griega logión. La palabra significa comunicación. Vemos que de acuerdo al testimonio de las Escrituras, Moisés y los profetas fueron enviados a las 12 tribus de Israel. Es a ellos a quienes fueron enviados los profetas. Los profetas no fueron enviados a los esquimales, los aborígenes, los navajos, los cherokee, ni a ninguna otra tribu, ni a los ingleses ni a los franceses. Fueron enviados a las 12 tribus de Israel. La palabra logión, o los oráculos escritos, las sagradas escrituras, son los escritos de esos profetas. Fueron encomendados a Israel. Vemos que a través de la historia, Israel ha hecho un trabajo superior al de cualquier otra cultura para mantener la pureza de las escrituras. De hecho, en la Torá, los primeros 5 libros de Moisés, todavía en hebreo permanece una secuencia de letras equidistante. En los primeros 5 libros de la Biblia, conforme se avanza desde Génesis, aparece cada 50 letras en caracteres la palabra Torá. Torá, Torá, Torá. En Éxodo, cada 50 letras también, en letras equidistantes. Pero en Deuteronomio y en Números se le letrea Torá, pero hacia atrás, señalando hacia el libro central, que es el libro de Levítico. En el libro de Levítico, cada 7 letras aparece Yod, Hei, Vav, Hei. Yod, Hei, Vav, Hei. Ya sea que usted lo lea hacia adelante o hacia atrás, el nombre de Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Es la firma de Dios sobre su Torá. Las escrituras hebreas hasta este día aún mantienen la misma secuencia de letras equidistantes. 3.500 años después, ni siquiera una letra está desacomodada. ¿Podría usted decir eso acerca de cada traducción de la Biblia en español? No, ninguna letra fuera de lugar. Por supuesto, no. Algunas traducciones son absolutamente absurdas. Solo hay una Torá y un solo texto hebreo que ha permanecido puro. Eso fue lo que se le encomendó a Israel y lo ha mantenido mucho mejor que los griegos, los romanos, los ingleses, los franceses
o cualquier otro pueblo sobre Dios se les ha encomendado a ellos. Pablo dice, los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Y dice, Israel son los padres amados y los dones y llamados de Dios son irrevocables. Lo que él encomendó permanece en manos de ellos hasta el día de hoy. La ceguera en parte que le ha sucedido a Israel hasta la plenitud de los gentiles, pero esa ceguera parcial, Saúl Pablo no era ciego. Michael Root regresará en tan solo unos momentos. La Torá. Los primeros 5 libros de la Biblia, recibidos por Moisés en el monte Sinaí, es la base para toda la Escritura. Es en la Torá que aprendemos acerca de las fiestas del Señor, que nos muestran por medio de sombras detalladas lo que el Mesías tenía que cumplir. Las fiestas del Señor son la base de la profecía bíblica. Los detalles comprendidos en las fiestas del Señor durante la primavera son los oráculos vivos de Dios que nos muestran las profecías existentes concernientes a la venida del Mesías como el siervo que sufre. Cuando entendemos las fiestas del Señor es cuando verdaderamente entendemos el Nuevo Testamento. Si no entendemos las fiestas del Señor, las escrituras del Nuevo Testamento continuarán siendo un continuo indescifrable borrado por el tiempo para la mente gentil occidental. Lo invitamos a que se una a nosotros la próxima vez para el episodio número 3 de la serie de 26 partes sobre las profecías de las fiestas del Señor, la Torá y el camino a Emaús. Este es Michael Root desde Jerusalén, deseándoles Shalom, paz. Nos vemos cuando se despeje el humo.